Colegio Líder. Esta semana vamos a continuar con el tema sobre el castellano, ¿no es cierto? La semana pasada hablamos sobre los orígenes del castellano, cómo se desarrolló antes de la llegada de los romanos, cuando los romanos pues empezaron con este imperio tan importante que colocó al latín como su lengua principal. Luego de allí vamos a ver esta etapa después de la caída de Roma, qué es lo que pasaba. Recordemos que habían dos tipos de latín, un latín culto y un latín vulgar. El latín culto todavía predomina y se va a dar principalmente en el aspecto de la iglesia, ¿no es cierto? Mientras que el latín vulgar, después de la caída de Roma, hablamos que van a surgir dialectos. Y estos dialectos son las famosas lenguas romances. Una de las lenguas romances viene a ser el castellano. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el castellano a través de la época y los diferentes choques que tuvo debido pues al contacto de las diferentes etapas de la historia? Pues eso vamos a verlo en evolución del español. Tenemos aquí que en la Edad Media surge pues esta evolución del latín, ¿no es cierto?, del latín en el antiguo condado de Castilla. Una vez que se desarrolla este latín, principalmente en este lugar que es Castilla, pues surge esta lengua romance y va a tomar el nombre pues del lugar donde se origina y por eso lo conocemos como castellano. Ya si hablamos en conjunto cuando sale fuera de Castilla y está en toda España, pues toma el nombre de español. Muy bien. En el siglo X se van a dar las primeras manifestaciones sobre el castellano netamente, ya como una lengua. Y estas primeras palabras propias del castellano ya los encontramos en las famosas glosas. Las glosas silenses y las glosas emilanenses. Estas glosas son como pequeñas anotaciones que se colocaban al lado de los párrafos. Es decir, como pequeños resúmenes, pequeñas traducciones, porque esos manuscritos estaban escritos en latín todavía y bueno, la gente ya no lo utilizaba. Esas pequeñas traducciones y anotaciones a los costaditos del manuscrito se llamaban glosas. Si vamos un poco más al aspecto de la literatura, se van a desarrollar las famosas jarchas moaxajas. Esto tiene que ver más con el plano literario, las glosas es más gramática. Entonces, las jarchas moaxajas vienen pues de los llamados moaxárabes, los cuales era el contacto del castellano con los árabes. Recordemos que todo esto va a surgir durante el periodo de la Reconquista Española, donde se buscaba sacar a los moros, es decir, a los árabes que vivían en territorio español. Muy bien, ahora, el aporte de Alfonso X el Sabio va a ser importante porque coloca el castellano como una lengua principal en España. Muy bien, luego tenemos el ingreso al Nuevo Mundo. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que a partir del llamado Renacimiento, de la llamada época moderna, pues España va a ser predominante, siglo XVI, siglo XVII, España es uno de los países predominantes en Europa. Y van a darse los famosos viajes de descubrimiento. El año más importante es 1492. En 1492 comienza este viaje a América. Ahora, el contacto que se tuvo de la llegada de los españoles con estos pueblos aborígenes que tienen obviamente sus propias lenguas van a ser los llamados americanismos. Los americanismos son la influencia que tuvo esas lenguas indígenas dentro del castellano. Estas lenguas indígenas principales van a ser, tenemos al arahuaco, tenemos el nahual, el taíno, el quechua, porque recordemos que el imperio del Tahuantinsuyo fue uno de los más importantes, el mapuche y el guaraní, que van a aportar dentro del léxico del español palabras como aguacate, como cacao, como vicuña, como hamaca, como chocolate, como canoa, como tomate, caimán, etcétera. Son palabras que pertenecen a lenguas nativas de América, pero que ya están dentro del léxico del español. Como dijimos, 1492 es una fecha importante, no solamente por el inicio del descubrimiento de América, sino también porque en ese año se publica por primera vez la gramática castellana de Antonio Elio de Nebrija, el cual nos habla sobre las nuevas normas que debe tener la lengua castellana a partir de ese momento. Continuamos con la evolución del español, del castellano, y bueno, tenemos ahora la etapa del siglo de oro. Como les mencioné, el siglo XVI y siglo XVII, España era predominante en Europa. Ahora, a partir del siglo XVI, ya no se va a llamar castellano, sino se va a llamar español, debido a que
ya no solamente estábamos hablando de Castilla, sino que estábamos hablando de toda España. El invento de la imprenta va a ser muy importante. Fue muy importante para la literatura, pero también lo fue para lo que viene a ser las normas. ¿Debido a qué? A que con la imprenta ya se podía, pues, publicar libros. Y por ende, se va a fijar las bases de la ortografía y del léxico. Como gracias a la imprenta todo el mundo puede acceder a tener un libro, pues empezaron a colocar reglas de cómo deberían escribirse las palabras y cuál es su significado de cada una de ellas. Entonces empezaron a surgir estas normas y la gente se empezaba a regir a ellas. Ahora, en el siglo XVI se renueva el léxico por la incorporación de cultismos. Es decir, ya habían diferencias de clases sociales y la clase alta principalmente tenía todavía cierto rescate del latín. Entonces habían palabras cultas, palabras diferentes, ¿no es cierto? Entonces, debido a las diferencias, va a dar la entrada a los llamados cultismos. Esto también se va a incorporar dentro del léxico español y, bueno, de palabras extranjeras. Es decir, no solamente con lo de América, que había enriquecido el léxico del castellano debido a que surgió cuando los españoles fueron a América, sino que también el choque con otros países. Por ejemplo, de Portugal, ¿no es cierto? Porque recordemos que España tuvo mucho vínculo con Portugal. Tenemos palabras como buzo o buceo que surgen y que nosotros adaptamos. De Italia, palabras como alarma, como fusil, como novela, como soneto, debido a que, recordemos, Italia fue el inicio del Renacimiento. Entonces va a tener mucha influencia dentro de España como país predominante. Ahora, los latinismos también van a verse aquí reflejados y palabras como adolescente, como métrica, como infausto se incorporan al léxico español. Tenemos que en el siglo XVII, finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, ya España estaba entrando en crisis. ¿Y quién es el país que surge en ese momento? Pues era Francia. Francia era quien predominaba, el llamado siglo de las luces, con el gobierno de Luis XIV, el denominado Rey Sol. En Francia se va a crear la primera academia, ¿no es cierto? La primera Real Academia Francesa. Y esto va a ser el ejemplo para los demás países y España no va a ser ajeno. Ahora, como Francia es predominante, obviamente Francia está influyendo en otros países y va a influir también en España. ¿Cómo se llama? A las palabras del francés que se incorporaron al léxico español se llaman galicismos. Los galicismos son palabras ¿no es cierto?, de la influencia del idioma francés dentro, pues, del léxico español. Palabras como boutique, como carnet, van a ser, pues, utilizadas normalmente en el español. Ahora, en 1713 va a surgir en España la fundación de la Real Academia Española. Ahora, el español contemporáneo, el español en la actualidad. ¿Qué es lo que más influencia tiene en el mundo? ¿Cuál es la lengua que tiene más influencia en el mundo? Pues es el inglés, ¿no es cierto? Recordemos que hay una diferencia entre el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos. Pero el inglés es el idioma que se utiliza, pues, más en todo el mundo. Y debido a esto, también hay influencia del inglés dentro del léxico español. Y eso se llama anglicanismos. Los anglicanismos son las palabras del inglés que están incorporadas en el léxico español. Palabras como internet, como marketing, como software, son palabras que se encuentran dentro de nuestro léxico normal. Ahora, el español está siendo una lengua muy importante en la actualidad. Es considerada la segunda lengua más hablada como lengua nativa después de China. ¿Qué significa esto? Que hay muchísima población que está utilizando el español como su lengua madre. Esto también lleva a que el español se coloque como la segunda lengua para poder hablar, ¿no es cierto?, internacionalmente. El inglés es importante, sí, en todas partes, pero esto que está llevando y que nos está diciendo sobre el español, que hay más personas que hablan el español en todo el mundo, después de China, obviamente. Muy bien, entonces vemos que esta evolución, estos orígenes, ¿no es cierto?, del castellano en la actualidad, pues cada vez nosotros vamos enriqueciendo más y más nuestro léxico y también estamos influyendo en el mundo, no solamente en el aspecto del lenguaje, sino que también en diferentes ámbitos como la medicina,
como el comercio, ¿no es cierto?, como la literatura. Están siendo muy importantes el aporte del español para el mundo. Muy bien, chicos, de nivel número 4 vamos a responder algunas preguntas sobre el tema de la evolución del castellano a través del tiempo y tenemos aquí el ejercicio de aplicación. Para la primera pregunta que nos dice define los siguientes términos, yo voy a resolver el puntito número 2 y el número 4 y ustedes los demás en la pregunta número 1. Okay, nos dice la número 2, ¿qué es un galicismo? Un galicismo pues son las palabras del francés que utilizamos en nuestro idioma, como boutique, como carnet, ¿no es cierto? Son las palabras que pertenecen pues a este idioma y que nosotros los adaptamos aquí, que todavía algunas de ellas no están castellanizadas. Luego, me pregunta ¿qué es un americanismo? Un americanismo pues son palabras de los pueblos indígenas de América que mantenemos como caimán, coco o acate. Son, por ejemplo, del Nahual, son de los pueblos indígenas de México, que todavía estamos manteniendo hasta el día de hoy, como tomamos como palabras normales. La número 2 dice, señale los escritos que manifestaron un castellano incipiente. Estos vienen a ser las glosas milenses y milenenses. ¿Qué pasa con estas glosas? Consisten en pequeñas anotaciones. Estas glosas son pequeñas anotaciones que se hacían en los manuscritos que estaban en latín. Como ya la gente no estaba utilizando el latín, pues se colocaba al costadito los significados como pequeñas anotaciones, resúmenes, ¿no es cierto?, de lo que había en ese párrafo. Pero obviamente estos resúmenes ya en castellano primitivo. Ustedes hacen la pregunta número 3, la pregunta número 4, yo la desarrollo, indique si es verdadero o falso. ¿El español ha alcanzado su grado máximo de perfección? Pues falso, todavía sigue complementándose, ¿no es cierto? ¿El quechua es simplemente un dialecto? Falso, es una lengua. ¿Puede haber más de un idioma en un país? Verdadero. ¿El español ha aportado más en la formación del quechua? Verdadero, ¿no es cierto? Gracias al español podemos hablar de que ya el quechua se pueda escribir, porque recordemos que fue una lengua ágrafa durante la época de los incas. ¿El vasco está emparentado con el castellano? Falso. El euskera fue el único que de alguna manera no tuvo influencia del Roma, ¿no es cierto?, cuando estaban conquistando toda la península ibérica. Ahora, define los siguientes términos. Nuevamente, yo desarrollo algunos y ustedes los demás. Dice, comunidad lingüística. ¿Qué es una comunidad lingüística? Pues consiste en un grupo de personas que tienen una lengua en común que las permite comunicarse, ¿no es cierto? Mantienen esa lengua a través en un territorio, en un marco geográfico. ¿Qué son las lenguas prerromanas? Son las lenguas aborígenes de la península ibérica, antes de la llegada, pues, de los romanos. Muy bien, ustedes desarrollan los demás. Ahora, preguntas de rumbo a la universidad. Nos dice, la primera, marca el enunciado conceptualmente correcto. La lengua española es idioma en toda Sudamérica. Falso. Surinam, que hablan francés, si no me equivoco. Guyana francesa, francés. El español peruano no presenta variedades regionales. Falso. Tenemos dialectos por doquier. Luego nos dice, el español peruano no existen americanismos ni arabismo. Falso. Como hemos visto, seguimos teniendo, ¿no es cierto?, propios de las lenguas aborígenes. Nos dice el siguiente, ¿el español peruano se configuró a partir del siglo XV? No, sería la siguiente, que es el bilingüismo surge al producirse contacto de lenguas, ¿no es cierto?, el contacto de lenguas, que tenemos, por ejemplo, que haya llegado el inglés, nosotros vamos aprendiéndolo. Igual con el quechua, ¿qué hizo? Con el español, tuvo contacto. Ahora, en la D, el español peruano se configuró a partir del siglo XV. Si en el siglo XVI recién llegaron los españoles, no había un español en ese tiempo para nosotros. Ahora, la número 3 dice, serie de lenguas romances. En la primerita no más lo vemos, ¿no es cierto? Italiano, portugués y francés. Nos dice la siguiente, ¿cuál es el idioma que actualmente ejerce una fuerte influencia sobre el español? Viene a ser el inglés, ¿no es cierto? El inglés es una lengua ya universal, se podría llamar, y que, bueno, nosotros lo adaptamos también debido a que hay grandes oportunidades si sabes el inglés.
Encierra en un círculo la respuesta correcta. Dice, se fundó para combatir los errores que vician el idioma. La Real Academia Española, que se creó, ¿no es cierto?, es en 1713. El testimonio más antiguo escrito en latín que da pistas sobre la existencia del castellano en el siglo X, como dijimos, son las glosas silenses, perdón, hace un rato dije milaneses, silenses y emilianenses. Muy bien, ¿cuál de las lenguas habladas en la península ibérica no es romance? Como dijimos, el vasco. Desde sus primeros tiempos hasta fines del siglo XV, la lengua española era conocida con los nombres de latín vulgar y romance. Recordemos que proviene del latín vulgar, ¿no es cierto? La lengua española. Y bueno, ya fue romance, ¿no es cierto? Una de las lenguas romances. ¿Cuál es el enunciado que no corresponde con la realidad lingüística del español? ¿Se habla de manera no oficial en los Estados Unidos? Sí, hay bastantes hispanohablantes ahí. Guinea Ecuatorial es un país africano que emplea el español como lengua oficial, verdadero. En Israel, y tiene dos más como idiomas. En Israel, 50.000 judíos usan el sefardí, una variante del español, también es verdadero. La totalidad de los peruanos hablan el español, falso. No todos los peruanos, los quechohablantes también están ahí. Los que hablan aymara, ¿no es cierto?, las lenguas aborígenes que nosotros tenemos. No todos, en la totalidad, hablan pues español. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, transcribir, obviamente, en su cuaderno la parte teórica y en el libro, pues transcribir lo que ya yo he avanzado. Y de tarea en el libro, y dice claramente en el libro, de tarea pues, primero ejercicio de aplicación, las preguntas que faltantes, ¿no es cierto? Ustedes lo van a desarrollar, que están en la página 24, la lectura que está en la página 27, y rumbo a la universidad los números pares que están de la página 28 a la página 29, ¿no es cierto? Y así, con esta semana ya concluimos lo que viene a ser el tema de evolución del castellano.